Granville Stewart, honrado como Mr. Montana, desempeñó un papel fundamental en los primeros años del estado. Él y su hermano, James Stewart, estuvieron entre los primeros en buscar oro en las tierras salvajes que con el tiempo se convertirían en Montana. Sus descubrimientos desataron la gran fiebre del oro de Montana a principios de la década de 1860, después de que le escribieron a su tercer hermano en Colorado detallando sus hallazgos. Granville también participó activamente en las bulliciosas comunidades mineras de Bannock en 1862 y Virginia City en 1863, donde fue una figura clave en el movimiento de vigilantes que acabó con la infame banda de forajidos liderada por Henry Plummer. A lo largo de su vida, Stewart pasó tiempo en varias industrias, trabajando como operador de aserradero, armero, carnicero, comerciante de caballos, ranchero y diplomático. A pesar de su ocupada carrera, también sirvió 2 periodos en el Consejo Territorial, incluyendo un periodo como presidente. Sin embargo, Stewart es mejor reconocido por sus contribuciones como ganadero. Él llevó ganado al territorio de Montana a principios de la década de 1860 y en 1879 se asoció con 3 personas más para establecer el rancho DHS, asumiendo los roles de superintendente y gerente general. Él estableció la sede del rancho en Fords Creek, no muy lejos de lo que ahora es Lewistown, Montana. Para proteger a los colonos en Judith Basin de las diversas tribus nativas locales, como los Lakota, el ejército estableció el fuerte McGuinness en tierras del rancho DHS en 1880. Para 1883, el rancho de Stewart albergaba 12,000 cabezas de ganado Shorthorn, generando rendimientos significativos. Ese mismo año, Stewart notó una pérdida del 3% en el ganado durante el rodeo de otoño, principalmente debido al creciente problema de los cuatreros. Este problema era generalizado y afectaba a muchos rancheros, tanto grandes como pequeños. Stewart señaló que algunos pequeños rancheros aumentaban sus rebaños tomando ganado de operaciones más grandes. Él contó la historia de un ranchero cercano cuyas vacas constantemente tenían varios becerros, mientras que las vacas del campo seguían estériles, lo que llevó a amenazas de ahorcamientos y las tasas de natalidad sospechosamente altas continuaban. Más preocupantes eran las bandas organizadas de ladrones que operaban en el territorio. Estas redes bien coordinadas eran una forma evolucionada de los abigeos aislados que habían estado plagando el territorio. La banda robaba ganado en una zona y lo vendía en otra, a menudo cruzando la frontera con Canadá. A finales de la década de 1870, los rancheros comenzaron a formar asociaciones de ganaderos para impulsar medidas legislativas contra el robo. En la sesión legislativa de 1883, los ganaderos lograron aprobar una ley que establecía una recompensa por depredadores salvajes como coyotes y lobos. Pero su propuesta clave, el proyecto de ley 49 de la Cámara de Representantes, fue vetada. Este proyecto de ley habría establecido una junta de comisionados de ganado que podría emplear hasta 6 inspectores de ganado. Estos detectives de ganado tendrían la facultad de arrestar a sospechosos de robo de ganado, incluso si no llevaban una orden judicial. El gobernador territorial John Crosby lo vetó, argumentando que imponía impuestos injustos y daba a los inspectores una autoridad excesiva. Como las vías legales resultaron ineficaces, muchos rancheros se vieron obligados a recurrir a la justicia por mano propia, todo en nombre de proteger su sustento. Así comenzó a tomar forma el plan de los estranguladores de Stewart. Incapaz de encontrar una solución, la Asociación de Ganaderos de Montana pospuso la discusión sobre el abigeato, organizado hasta su próxima reunión en la primavera de 1884. Durante este periodo, acordaron reunir información detallada sobre los abigeos, incluyendo a los líderes y sus escondites. Para cuando se volvieron a reunir en abril de 1884, los rancheros estaban unidos en su deseo de abordar el problema del abigeato, pero estaban divididos sobre cómo proceder. Granville Stewart relató que algunos miembros abogaban por reunir un pequeño ejército de vaqueros para atacar a los abigeos. Sin embargo, los miembros más experimentados, incluido Stewart, se opusieron a esta idea. Él argumentó que los abigeos estaban bien armados. Sus cabañas eran como pequeñas fortalezas, y cualquier conflicto podría resultar en bajas significativas y problemas legales para los rancheros. La postura cautelosa de Stewart no resonó con todos.
Los miembros más jóvenes, frustrados por los robos constantes, estaban ansiosos por enfrentarse a los abigeos. Marquis Damares, un amigo cercano de Stewart y un firme defensor de tomar medidas agresivas, acusó a Stewart de ser demasiado cauteloso. El futuro presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, miembro de la Asociación de Dakota, apoyó la postura de Damares. Finalmente, la facción conservadora prevaleció y la asociación decidió no tomar medidas inmediatas. Cuando los cuatreros se enteraron de que los ganaderos no habían logrado unirse en su contra, ganaron aún más confianza y cambiaron su enfoque a robar caballos. Al darse cuenta de la urgencia de la situación, Stewart decidió que era necesario actuar rápidamente. Después de recibir información de los detectives ganaderos sobre los principales cuatreros y sus ubicaciones, Stewart organizó una reunión en su rancho del río Musselshell en junio. En esta reunión, los ganaderos ansiosos, vaqueros armados y detectives de la asociación formaron un comité de vigilantes conocido como los Estranguladores de Stewart. Este grupo se formó inicialmente en respuesta al robo del semental de Stewart y 35 novillos. Liderados por William Flopping Bill Cantrell, su número variaba entre 17 y 40 hombres, dependiendo de las circunstancias de cada cacería humana. Su misión: confrontar y eliminar directamente la amenaza de los cuatreros. Los hombres capturados por el grupo de Stewart enfrentaban justicia inmediata, ya sea resultando heridos en tiroteos o siendo ahorcados. A muchos se les encontraba con letreros alrededor del cuello que decían «ladrón». El grupo era conocido por su eficiencia letal. Eran un grupo de tiradores expertos y de hombres desesperados. Además de perseguir a cuatreros y ladrones, también se ocupaban de personas conocidas como ocupantes ilegales, colonos que reclamaban tierras simplemente instalando una tienda de campaña y negándose a irse. Uno de los líderes cuatreros más destacados era Jack Stringer, más conocido por su apodo, Stringer Jack. Era un hombre joven, alto y bien parecido, con un carácter amigable, caracterizado por sus penetrantes ojos grises, dientes blancos perfectos y una sonrisa agradable. Las palabras del propio Stewart. Antes de volverse criminal, Stringer había sido cazador de búfalos, y aunque no era un gran bebedor, era un jugador habitual. Sam Mackenzie se hacía pasar por un curtido cazador de lobos durante el día, pero por la noche trabajaba como ladrón de caballos. Robaba caballos en Montana, los llevaba a Canadá para venderlos, luego robaba caballos canadienses y los vendía de regreso en Montana. Sus amigos de las tribus Cree cercanas lo ayudaban a evadir a las autoridades a lo largo de la frontera. Granville Stewart mismo se encontró una vez con dos forajidos, Charles Rattlesnake Jake Fallon y Edward Longhaired Owen, mientras recorría sus tierras a caballo. Stewart los describió como algunos de los tipos más duros que había visto en su vida, especialmente Owen, quien tenía el cabello negro largo y desordenado, ojos verdosos y huidizos y una expresión cruel en el rostro. A pesar de su apodo amenazante, Rattlesnake Jake no parecía tan intimidante como Longhaired Owen, pero aún así tenía un aspecto rudo. Ambos hombres estaban fuertemente armados, cada uno llevaba 2 revólveres Colt 44 y un cuchillo de caza. Cuando Stewart llegó a su campamento, Fallon estaba limpiando su rifle Winchester mientras Owen descansaba recargado en un tronco, fumando, con otro Winchester al alcance de la mano. Owen parecía tranquilo, casi insolente, mientras que Rattlesnake Jake se mostraba cortés, pero no le quitaba el ojo de encima a Stewart. Aunque Stewart no tenía motivos para arrestarlos en ese momento, decidió vigilarlos de cerca. Stewart supo después que Owen era de Shreveport, Luisiana, donde había matado a un hombre, y Fallon era de Laredo, Texas, buscado en Nuevo México por incendio premeditado y agresión. También habían robado caballos en Wyoming, donde también eran buscados por la ley. Otro personaje notable era Billy Downs, un fabricante de licor ilegal, trampero de lobos y sobre todo un cuatrero. Su escondite en la desembocadura del río Musselshell era un refugio conocido para otros bandidos, a pesar de que los ganaderos solo le advirtieron que dejara sus actividades ilegales por respeto a su esposa. Downs hizo caso omiso a las advertencias. Otros miembros de las bandas de cuatreros incluían a individuos conocidos por sus apodos: California Ed, Red Mike, Brocky Gallagher, Dutch Louie, el viejo James y sus hijos, Frank Hansen, Bill Williams, Patty Rose, Swift Bill, Dixie Burr, Orville Edwards y Silas Nickerson. Para muchos de estos bandidos bronco y marginados del mundo ganadero, su tiempo disfrutando del botín de sus saqueos en tierras de Montana estaba llegando a su fin.
ya que el día de la independencia se acercaba en el horizonte. En este punto de la disputa, las bandas de cuatreros hicieron que la decisión fuera fácil. La violencia parecía ser la única solución, y Stewart actuó rápidamente. Dividió a su grupo en equipos más pequeños y los envió a capturar a los criminales. El 4 de julio de 1884, uno de estos grupos fue tras Billy Downs y su compañero, California Ed, en su escondite en el río Musselshell. Descubrieron 26 caballos en el corral, todos marcados con los hierros de los rancheros locales. También encontraron un gran alijo de carne seca, que Downs afirmó que era de búfalo. El único problema, no se había visto búfalo americano en la región por lo menos en 2 años. Además, los estranguladores encontraron pilas de pieles frescas en el establo, todas con la marca de la compañía ganadera Fergus. Ignorando las súplicas de la esposa de Downs, los vigilantes lincharon a Downs y a California Ed en un bosque cercano. Ese mismo día de la independencia, la gente del pueblo de Lewistown finalmente se encargó de Jake Fallon, conocido como Serpiente de Cascabel, y de Owen el de cabello largo, quienes habían causado caos durante las celebraciones y asesinado a un inocente espectador. Ciudadanos armados dispararon y mataron a ambos forajidos. Sus balas alcanzaron a Jake, Serpiente de Cascabel, al menos 9 veces y a Owen 11 veces. Unos días después, el 8 de julio, el grupo de Stewart continuó la persecución de Stringer Jack y su banda. Se dirigieron a Rocky Point, el cuartel general de Red Mike y Brocky Gallagher, solo para descubrir que los hombres ya habían cruzado el río, llevándose todos los caballos robados. Los vigilantes de Montana inmediatamente iniciaron la persecución y finalmente atraparon a Red Mike y Gallagher, recuperando además cada uno de los caballos robados. Stewart informó que ambos hombres se declararon culpables, lo que implica que pronto fueron ahorcados en los árboles a lo largo de las orillas del Musselshell. En Bates Point, a 15 millas río abajo de la desembocadura del río Musselshell, se encontraba la casa de Viejo James, un conocido lugar frecuentado por Stringer Jack. Stewart y sus vigilantes llegaron y encontraron la cabaña de troncos, el establo y el corral. Cerca de ahí, una tienda de campaña albergaba a varios forajidos, incluyendo a Stringer Jack. Los vigilantes se dividieron en 3 grupos. 3 vigilaban la tienda, 5 rodearon la cabaña y 1 cuidaba los caballos ensillados. Al amanecer, ordenaron al Viejo James que abriera el corral y sacara los caballos. Obedeció, pero se negó a entregarse, disparando un tiro con su rifle. Esto provocó un tiroteo, con balas volando desde todos los lados de la cabaña. 2 vigilantes prendieron fuego a un montón de heno dentro de la cabaña. Los hombres dentro continuaron luchando hasta que todos fueron asesinados o quemados vivos. La tienda, situada cerca de la maleza densa junto al río, ofrecía una ruta de escape más fácil. Stringer Jack se arrastró bajo la tienda e opuso su última resistencia en un grupo de sauces. Dixie Burr, herido por una bala, se escondió en un pozo viejo y escapó después de que oscureció. Rose Nickerson, Edwards y Swift Bill también lograron huir en la oscuridad. Al final, la mayoría de los forajidos fueron asesinados o heridos, excepto Edwards y Nickerson, quienes escaparon temporalmente ilesos. A la mañana siguiente, Burr se unió a Nickerson, Edwards y Swift Bill. Construyeron una balsa improvisada para escapar río abajo, pero fueron interceptados por soldados de Fort McGuinness, quienes luego los entregaron al alguacil federal adjunto Samuel Fischel en White Sulphur Springs. Sin embargo, antes de que pudieran presentarse ante un tribunal militar, una partida interceptó a los cuatreros en la desembocadura del río Musselshell, llevándose a los prisioneros por su cuenta. Ahorcaron a los 4 hombres de un tronco colocado entre 2 cabañas corrientes, las cuales luego se incendiaron quemándose y cremando los cuerpos. Patty Rose fue el único forajido que logró evadir la captura. Se dirigió a Fort Benton cuando perdió contacto con los demás, donde familiares ricos e influyentes lo ayudaron a cruzar la frontera canadiense para ponerse a salvo. Después de su ataque final en Bates Point, donde se retenían 160 cabezas de ganado, Stewart y sus hombres recuperaron su propio ganado, dejando 69 atrás. Stewart llevó este ganado a su rancho y publicó anuncios para que los dueños los recuperaran.
Poco después, el grupo de vigilantes se disolvió. En solo unos meses habían devuelto más de 300 caballos a sus legítimos dueños. La noticia de las redadas de los vigilantes de Stewart se difundió lentamente debido a la ubicación aislada y a la renuencia de los participantes a hacer públicas sus acciones. El editor del mineral Argus y Maiden, Montana, apoyó la misión de Stewart, argumentando que la forma más rápida de tratar con los ladrones era ahorcarlos inmediatamente después de capturarlos. Una de las primeras historias a nivel nacional se originó en Salt Lake City el 21 de julio. Reportes de Judith City, en el norte de Montana, revelan que 5 ladrones de caballos fueron capturados y ahorcados recientemente cerca de Rocky Point. Un grupo de vaqueros se ha organizado eficazmente para atrapar a los ladrones, recuperando 32 caballos robados y ahorcando a los culpables. Para el 26 de julio, lugares lejanos como Dunkirk, Nueva York, vieron que sus periódicos informaban lo siguiente. Los ganaderos en el territorio de Montana, enfrentando una ola de robos de caballos y ganado, han ahorcado o matado a tiros a 13 ladrones en 3 semanas, con 5 ahorcados en Rocky Point, en la parte alta del río Missouri. El 30 de julio, un despacho desde Helena señaló que los cuerpos de 7 cuatreros seguían colgando en la desembocadura del río Musselshell, mientras que 20 de los estranguladores de Stewart seguían persiguiendo a otro grupo. Más de 100 caballos habían sido recuperados la semana anterior, con un estimado de 50 ladrones ahorcados o baleados en el último mes. A lo largo de agosto surgieron más informes. Un informe del 3 de agosto indicaba que los rancheros y ganaderos estaban persiguiendo activamente a los ladrones de caballos y ganado. Una carta encontrada en poder de un ladrón capturado y ahorcado recientemente describía una banda de entre 70 y 5 y 100 ladrones que operaban entre los ríos Missouri y Yellowstone. Los vigilantes estaban capturando a estos ladrones, con un estimado de 20 muertos hasta el momento y otros huyendo. Un par de días después, un mensajero local sugirió que los vaqueros de Stewart habían capturado a otro gran grupo de ladrones de caballos cerca del río Musselshell. Se esperaban refuerzos y se avecinaba una confrontación. El 8 de agosto, un informe de Helena describió la batalla de Bates Point como otra masacre de ladrones de caballos, con 9 muertos y 5 que lograron escapar. La cabaña fue incendiada ya que la comunidad estaba decidida a acabar con los robos. Una edición del 16 de agosto indicó que en Rocky Point, vaqueros vigilantes capturaron a 5 ladrones de caballos y recuperaron 32 caballos. Menos de una semana después, el 22 de agosto, los periódicos decían, cerca de Helena, Montana, el otro día, 14 ladrones de caballos fueron atacados por vaqueros y 9 de ellos fueron asesinados. Todos estos informes variados causaron confusión sobre la magnitud de las acciones de Stewart, con estimaciones del número de víctimas que iban desde 19 hasta 100. Algunos vieron esto como violencia ilegal de justicieros, y Stewart enfrentó críticas significativas. Sin embargo, nunca se disculpó y asumió toda la responsabilidad. El vaquero veterano Teddy Blue recordó que una mujer acusó a Stewart de haber ahorcado a 30 hombres, a lo que Stewart respondió, «Sí, señora, y por Dios, lo hice solo». Debido a las críticas, los nombres de los otros cuatreros nunca se dieron a conocer públicamente. En correspondencia con su colega ganadero Conrad Course, James Fergus anunció más tarde que su hijo Andrew y el ranchero Reese Anderson formaban parte de los estranguladores de Stewart. Fergus elogió la operación por su valentía y eficacia, diciendo que nunca debería ser olvidada. Los estranguladores de Stewart ganaron tanta fama que incluso Teddy Roosevelt quiso unirse a ellos mucho después de su disolución. Otros compartían este sentimiento. El administrador del rancho, F.S. Stimson, creía que los vigilantes de Stewart mataron a 38 ladrones, afirmando que, aunque algunos alguaciles adjuntos se opusieron, la opinión general era que los ahorcamientos beneficiaron a los intereses ganaderos. El editor del mineral Argus desestimó los rumores exagerados sobre el número de víctimas, asegurando que la redada logró su objetivo, como lo demuestra la reducción de robos. La Asociación de Ganaderos de Montana mostró su gratitud al elegir a Stewart como presidente en el verano de 1884. Los rancheros de Montana y los historiadores del oeste, en general, escribieron sobre los esfuerzos de Stewart durante años. Menos de una década después, la Asociación de Ganaderos de Wyoming intentó replicar el éxito de Stewart, pero su esfuerzo terminó con aún más derramamiento de sangre en la Guerra del Condado de Johnson de 1892.
Granville Stewart dejó la industria ganadera después de un invierno severo de 1886 a 1887, arruinando el impulso de la industria. En 1894, el presidente Grover Cleveland lo nombró ministro ante Uruguay y Paraguay. Murió en Missoula, Montana, el 2 de octubre de 1918, pero su legado del viejo oeste ya estaba asegurado. La saga de los estranguladores de Stewart, los vigilantes de Montana que pusieron fin al reinado de los ladrones de ganado en el Día de la Independencia, será contada alrededor de las fogatas en toda la frontera estadounidense por la eternidad.